Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Son 3 versículos y de aquí vamos a tomar el tema de esta tarde. Please open your Bibles to Colossians chapter 2, verse 13 through 15. These are 3 verses. We're going to take today's preaching from these 3 verses, brothers. ¿Estamos listos? Are we ready, brothers? Dice, y a vosotros, hablando de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Vamos a hacer una oración, así como están, por favor, ayúdenos para que podamos compartir esta palabra, que el Señor nos ayude a predicar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este día de estar al frente de tu iglesia, de tu pueblo, para poder compartir esta bendita palabra. Ayúdanos, Señor, y danos la unción necesaria a mi hermana y a mí, Padre, para que juntos podamos llevar esta palabra a tu pueblo. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Rogamos también por la sanidad de mi hermano José Salgado, de mi hermana María, Señor, que se encuentran delicados de salud. Te pedimos que tú los ayudes, los fortalezcas y pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora ahí donde ellos se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que ninguna arma forjada del enemigo en contra nuestra va a prosperar. Gracias, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Please have a seat, brothers. Entonces yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema: la sangre de Cristo tiene poder. Today's preaching is going to be under the title of The Blood of Christ Has Power. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo todavía tiene poder, hermanos? How many believe that the blood of Christ has power? La sangre de Cristo tiene poder. The blood of Christ has power. Hermanos, esa bendita sangre que fue derramada en la cruz, The blessed blood that was shed on the cross. la Biblia dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. The Bible says that it gave us life when we were dead in our trespasses and sins. Esa bendita sangre que fue derramada en la cruz That blessed blood that was shed on the cross removió todo decreto que había en nuestra contra. stirred up all the decrees of vice against us. Removió todo decreto de vicio. It removed every decree of Removió todo vice. decreto de muerte. It removed every decree of death. Removió todo decreto de miseria que había en contra nuestra. It removed every decree of misery that was against us. Y removió todo decreto de enfermedad que el reino de las tinieblas tenía en contra nuestra. And it removed every decree of sickness. Fue la which, bendita sangre de Jesús. because of the Fue la blood bendita of sangre de Christ Jesús. Jesus. Alabado Because of sea the Dios. blood of Christ Jesus. La Biblia dice que el Señor derrotó a los principados y a las potestades The Bible says that the Lord defeated the principalities and powers y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. and publicly exhibited them, triumphing over them on the cross. Y yo quiero hablarles en este día acerca de los beneficios que la sangre de Jesús trae a nuestra vida. And I want to speak to you this day about the benefits of the blood of Jesus Christ that brings to our Quiero que tú te lives. des cuenta de los beneficios que la sangre de Jesús trae a tu vida. And I want you to see the benefits of Christ's blood brings to your life. Porque es importante que cuando oremos nombremos con fe la sangre de Jesús.
Because it's important that when we pray that we say the blood of Christ. Porque el primer beneficio que la sangre de Jesús trae a nuestra vida es que la sangre de Jesús nos redime. Because the first benefit is that the blood of Jesus Christ redeems us. El primer beneficio que la sangre de Jesús hizo en nuestra vida es que nos redimió. The first benefit that Jesus did in our lives is that he redeemed Pastor, us. ¿qué significa la palabra redimir? Pastor, what does redeem mean? Redimir significa rescatar. Redeem means to rescue. Una persona redimida es una persona que fue rescatada. A person that is redeemed is a person that has been rescued. A los hijos de Dios se les llama los redimidos. To the children of God, they are called the redeemed. Los que fuimos rescatados. The ones that were rescued. Pastor, ¿pero de qué fuimos rescatados? But Pastor, what were we rescued of? Usted y yo fuimos rescatados de la esclavitud en la cual el diablo nos tenía. You and I were rescued from the slavery that the devil had us. Usted y yo fuimos rescatados del sufrimiento y del castigo eterno que nos esperaba. You and I were rescued from the suffering and punishment that was awaiting A us causa de nuestros delitos y pecados. because of our sins. El Señor nos rescató de la esclavitud del pecado. The Lord saved us El from Señor nos rescató de trespasses. la esclavitud del sufrimiento en el cual el diablo nos tenía. The Lord saved us. Yo no sé cuántos se acuerdan de cómo estaban en su antigua vida. How many of you remember how you were in your old life? Yo no sé cuál es su testimonio, pero yo era un hombre que estaba cautivo en el alcohol. I don't know about your testimony, but I was a man that was captive Y el in diablo me alcohol. tenía esclavizado en tantas cosas más. And the devil had me slaved Pero in la so many sangre de things. Jesús me redimió. But the blood of Jesus Christ La sangre de Jesús redeemed me me. rescató. But the blood of Y la Jesus sangre de Christ Jesús saved me me. libertó. Alabado sea Dios. But the blood of Jesus Christ set me free. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ayúdeme, por favor. First of Peter, chapter 1, verse 18 through Dice que 20. nosotros fuimos rescatados. It says that we were ransomed. La palabra que fuimos rescatados quiere decir que fuimos redimidos The word ransom means that we were redeemed de nuestra vana manera de vivir. from your vain way of life. La palabra vana significa una vida sin sentido. The word vain means a life without purpose. Antes de venir al camino de Dios, nuestra vida no tenía sentido, no tenía propósito. Before coming to the way of God, our life had no Vivíamos purpose. solamente para agradar a la carne, para las vanidades de esta carne. We only lived to please our flesh. Pero realmente nuestra vida no tenía un propósito eterno. But truly our lives did not have an eternal Y sin purpose. darnos cuenta éramos esclavos del pecado. And without noticing, we were slaves to Y esa sin. bendita sangre nos redimió y nos sacó de ahí. And this blessed blood redeemed us and took us out of there. Y la Biblia dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, And the Bible says that we were rescued not like things like gold or sino que silver, fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Amen. But with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Hermanos, se pagó un precio muy alto por nuestra redención. A very high price was paid for our redemption. Para que usted y yo fuéramos rescatados y pudiéramos caminar ahora en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, se tuvo que pagar un precio muy alto. So we can be freed and walk with the Lord. A very high price was paid. Se pagó un precio de sangre. A price of blood was paid. Si ahora usted es libre del pecado y ya no se dirige hacia el mismo lugar, dele gracias a Dios. If you are free from sin, Dele gracias al Señor. give thanks to the Porque Lord. usted fue redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Because you were redeemed with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Alabado sea Dios. Praise be to the Lord. Y no fue cualquier sangre. And it wasn't any blood. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, 19, 20. The Bible says in 1 of Peter chapter 1 verse 18, Que fue la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. it was the precious blood of a lamb without blemish and without defilement, Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. destined before the foundation of the world, Pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. but manifested in the last times for his love for us. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Because the Bible says that the Lord gave his life para que todo aquel que en Él crea for everyone that believeth no in se him pierda, sino que tenga vida eterna. will not perish but have eternal Alabado life. sea Dios.
Praise be to the La Biblia Lord. dice que Dios muestra su amor para con nosotros, The Bible says that the Lord gives his en que love siendo to us, aún pecadores, including a sinner. Cristo murió por nosotros. Christ died for us. El justo murió por los injustos, The righteous one died for para the poder unjust, redimirnos, in order to redeem para us, poder rescatarnos in order to rescue us, y poder llevarnos a Dios el Padre. and take us to our Lord, our Y ese Father. amor sigue estando disponible el día de hoy, And that love is still available today para poder redimir a todos aquellos que deseen arrepentirse de sus pecados to be able to redeem everyone who is willing to repent of their y sins, recibir salvación y vida eterna a través de la sangre del Cordero. receive salvation and eternal life through God's Lamb of his blood. Alabado sea Dios. Praise be to the Y Lord. eso es lo primero que hace la sangre. And that is the first thing that his blood does. Diga conmigo, me redimió. Say it with me, he Me redeemed rescató. me. He rescued Ya no me. soy esclavo. I am no longer a Ahora slave. soy un hijo de Dios. Now I am a child of Camino God en libertad to give me freedom. y me dirijo And I direct a la vida myself eterna. to eternal life. Gracias, Jesús. Thank you, Gracias, Jesus. Señor. Thank you, Jesus. El segundo beneficio es que nos limpia. Diga conmigo, nos limpia. And the second benefit is that the blood of Christ cleanses us. La sangre no solamente nos redimió, no solamente nos rescató, sino que ahora nos limpia. The blood of Christ did not only redeem us or rescue us, but Cuando el- also cleanses us. Cuando yo escuché del Evangelio, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y me bauticé en las aguas del bautismo. Y ahora, por la gracia de Dios, pasé a formar parte del cuerpo de Cristo. When I received the Lord as my Lord and Savior, I got baptized, and now I am part of the body of Christ. En ese momento yo me volví una nueva criatura. At that moment, I became a new creature. Pero quiero decirle que había mucha contaminación en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones. But let me tell you, there was a lot of contamination in my heart, in my mind, in my soul. Aunque ahora por la gracia de Dios yo ya era salvo, Because now, because of God's grace, I am saved. todavía había muchas cosas que Dios tenía que limpiar en mi vida. I still had a lot of things that God had to cleanse in my life. Porque la Biblia dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Because the Bible says that baptism doesn't take away the sins of the flesh. Entonces cuando el Señor primeramente esa sangre nos redime, nos rescata, la segunda cosa que la sangre hace es que nos empieza a limpiar. The blood of Christ, and the second thing he does, it starts cleansing us. El Señor limpia nuestra conciencia, The Lord cleanses our el consciousness. Señor limpia nuestro corazón, The Lord cleanses our heart. porque a veces venimos con muchas heridas del pasado, gente que nos hirió, Because sometimes we come with Gente a que lot nos of dañó. pain in our hearts. malos pensamientos, Bad thoughts, cosas que le metimos a nuestra mente que no le agradaban a Dios. things that we put in our mind that doesn't please God. Y todas esas cosas la sangre de Cristo tiene que limpiarnos. And all those things, the blood of Christ has to cleanse La us. sangre de Cristo limpia tu conciencia, The blood of Christ cleanses your conscience, limpia nuestro corazón, cleanses our heart, limpia nuestros pensamientos, cleanses our minds, limpia nuestras acciones cleanses our y actions, limpia nuestra carne de toda inmundicia. and cleanses our flesh from all sin. No piense que ahora porque ya está en el reino de Dios no puede hacer cosas que no le agradan a Dios. Don't think that because you're already in the kingdom of God, you can do things that don't please God. Usted sabe que ya estando en el camino de Dios por descuido, por ignorancia o cualquier otra cosa, hacemos cosas que no le agradan a Dios. You know, when I was in the kingdom of the Lord, I can still do things that Y el do not Espíritu please Santo le God. habla a nuestra conciencia And the Holy Spirit talks to our y conscience dice, hay que limpiar todas estas cosas. and says we need to cleanse all these things. Entonces la segunda cosa que la sangre de Cristo hace es que nos limpia constantemente. And the second thing that the blood of Christ does is he cleanses us constantly. Pero para que el Señor nos limpie, y usted y yo tenemos que permitirle al Señor que nos limpie. Escuche bien esto, But for the Lord to cleanse us, we have to allow Christ to cleanse us. porque hay gente que ya está en el camino de Dios y no desea y no quiere que el Señor lo limpie. Hay personas que están viviendo una doble vida. Because there are people that are in the path of God, but do not want to allow God to cleanse us. They're living a double life. Le voy a decir una cosa, hay tres personas a las que nunca vamos a engañar. Let me tell you, there are three people who will never take advantage of. Nunca vamos a poder engañar a Dios.
We will never be able to lie to God. Al diablo tampoco lo va a poder estar engañar. We will never be able to lie to the Y devil. usted mismo tampoco se va a poder engañar. And you'll never be able to lie to yourself. A veces podremos engañar al pastor, a los hermanos, Sometimes we can lie to the pastor or our brothers, pero a Dios no lo engañamos. but to God we will not lie El to. diablo tampoco. To the devil also, Y a nosotros tampoco. and to ourselves as Por eso well. permítale a Dios que lo limpie. That's why you ask La God to sangre de cleanse you. Cristo te quiere limpiar. The blood of Christ wants to cleanse you. Pero la única condición para que la sangre de Cristo nos limpie But the only condition for God's blood to cleanse us es que nosotros tenemos que permitirle al Señor que Él nos limpie. is that we must permit God to cleanse us. Porque el Señor es un caballero. Because the Lord is a Y si tú quieres gentleman. tener una agenda oculta, Él te lo va a permitir. And if you want to have a false agenda, Si alguien quiere vivir en dos aguas, ¿sí? Como le dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? and if you want to live in two waters, Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Pero no se puede andar en dos aguas. but you cannot be in two waters. Por eso mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ponga cuidado aquí. See what 1 of John chapter 1 verse 7 says. Mire la condición. Let's see this condition. Pero si andamos en luz, But if we walk in the light, andar en luz significa caminar en rectitud, caminar en obediencia. being in the light means walking in righteous, being Pero in si andamos obedience. en luz, But if we walk in the light, no podemos andar en luz y andar en la oscuridad. we cannot be in the light and be in the darkness. La Biblia dice, una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. The Bible says that in one fountain you can't have sweet water. Tú quieres que la sangre de Cristo te limpie, You want the blood of Christ to cleanse you. tienes que caminar en luz. You have to walk in the light. O caminas en luz Or you walk in the light, o caminas en la oscuridad. or you walk in the darkness. Pero si andamos en luz, But if we are walking in the light, como Él está en luz, hablando de Dios, as He is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have communion with one another. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, And the blood of Jesus Christ, the Son, nos limpia de todo pecado. cleanseth us from all sin. La segunda cosa que la sangre hace es que nos limpia de todo pecado, toda contaminación, toda maldad. Limpia tu conciencia, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, todo. The Pero tú second tienes que thing- quererlo. The second thing that the Lord does with His blood is He cleanses us, but you have to believe it. Tú tienes que estar dispuesto a caminar en luz, porque Él es luz. You have to be willing to walk in light because He is light. ¿Sabe cómo le dicen a Satanás la Biblia? Uno de los títulos que tiene Satanás, You know how the Bible says called Satan in the Bible? el príncipe de las tinieblas. The king of darkness. Mientras Dios es luz, While God is light, Satanás es tinieblas. Satan is darkness. Son todo lo contrario. They're complete opposites. Si tú quieres que la sangre de Cristo te limpie, tienes que caminar en luz, en rectitud, en obediencia. If you want the blood of Christ to cleanse you, you have to walk in Y righteousness. la sangre de Cristo te va a limpiar. And the blood of Christ will cleanse you. Por eso el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. That's why the Lord says to come and get in. Venid luego y estemos a cuentas. Mira cómo el Señor nos hace esa invitación. Venid luego y estemos a cuentas. The Lord tells us to come and invite you to be here with Si him. vuestros pecados fueren como la grana, If our sins be as scarlet, como la nieve serán emblanquecidos. they shall be as white as snow. Y si fueren rojos como el carmesí, Though they be red like crimson, vendrán a ser como blanca lana. they shall be as wool. ¿Qué quiere decir esta escritura? What does this mean, La brothers? escritura dice que no importa qué tan grandes o sucios puedan ser nuestros pecados. This means that no matter how great your sin is, Si nosotros estamos disponibles y listos y deseamos que la sangre de Cristo nos limpie, Él te puede limpiar de cualquier pecado. Alabado sea Dios. praise the Lord. If we're Alabado sea willing Dios. for the Lord to cleanse us, the blood has power to cleanse Y us. lo único que brothers. tenemos que hacer es confesar nuestras faltas delante de Dios And the only thing we have to do is confess our sins to God y pedirle que nos ayude para poder caminar en luz, para poder caminar en rectitud. and ask Him to help us so we can walk in light and in righteousness. Y la Biblia dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And the Bible says that He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ahora yo quiero que pienses por un momento. Pastor, yo estoy batallando con algo. Pastor, I am struggling with something. Malos pensamientos.
bad thoughts. Estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. I'm doing things that do not please God. Puedo estar haciendo cosas con mi cuerpo, I can be doing things with my body, cosas en mi mente, things in my mind, contaminación en mi corazón, contamination in falta my de heart, perdón, lack of orgullo, forgiveness, arrogancia, ego, soberbia, arrogance, tantos pecados. so many sins. Eso significa caminar en oscuridad. That is what it means to walk in Y darkness. si tú quieres que la sangre de Cristo te limpie, And if you want the blood of Christ to cleanse tú you, tienes que estar dispuesto a renunciar a todas esas cosas you have to be willing to walk away from all these y things empezar a caminar en luz porque Él es luz. and start walking in light because He is light. Y la sangre de Cristo está dispuesta y lista para limpiarnos de todo pecado. And the blood of Christ is willing and ready to cleanse us from all sin. Esa preciosa sangre nos sigue limpiando hasta el día de hoy. That precious blood Bendito keeps sea el cleansing Señor us para siempre. until today. Bendito sea el Señor Blessed para be the siempre. Lord. Praise to the Lord. Primero nos rescata, First He rescues us, después nos limpia then He cleanses us, y nos va a seguir limpiando and He's going to continue to cleanse cada vez us que lo necesitemos. every time we need Him. Y la tercera cosa que hace es que nos justifica. Diga conmigo, nos justifica. And the third thing He does is He justifies us. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, That's why the Bible says, justified by faith. tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. We will have peace with our Lord Tenemos Jesus paz para Christ. con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. We will have peace with our Lord Jesus Christ. Pastor, ¿qué significa esto de que el Señor ahora me justifica? What does this mean, Pastor, now that the Lord justifies me? Quiere decir que el Señor te ve como alguien justo, como si tú nunca hubieras pecado. ¿Qué te parece? This means that the Lord sees us like someone that is righteous, that has never sinned. What do you think about that? Quiero que pienses todo lo que has hecho. Yo sé todo lo que he hecho en mi pasado. I want you to think about all the things that you've done. I know what I've done in the Cada past. uno de nosotros sabemos todo lo que hemos hecho. Hemos mentido, hemos robado, hemos hecho tantas cosas. Each of us know what we have done. We have lied, we have stolen. ¿Cómo es posible que ahora Jesús me vea? ¿Cómo es posible que Dios ahora me vea como una persona justa que nunca he pecado? How is it that the Lord sees us now like someone that has never sinned? Pues la única razón es porque hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero. It's because we have been covered with the blood of the Estamos Lamb. revestidos de la sangre del Cordero. We have been covered with the blood of the Un Lamb. Cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre te cubrió. A lamb without any stain. Esa sangre me cubrió. That blood covered me. Y por eso es que ahora somos justos delante de Dios. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, And that is why we are righteous and justified before sino His por la eyes. justicia de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa preciosa cruz. Not for our actions, Alabado but what sea He Dios. has done for us. Praise Alabado be sea to Dios. the Lord. Por eso el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones. That is why the Lord says that I am the one that erases your rebellions. Tú no puedes borrar tus rebeliones tú solo. You cannot Pastor, take pero away si me your porto rebellions. bien, te vas a portar mal como quiera. But Lord, if I behave, Por eso dice, yo soy el que borro tus rebeliones. I am the one that erases your transgressions. No importa cuánto tenía yo ahí. Doesn't matter how much I had there. Esa sangre fue como un borrador que empezó a borrar todo, 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 todo. Borracho, mentiroso, esto, lo otro, ladrón, todo esto era lo que estaba en mi cuenta. The blood started erasing every single sin. Eso es lo que estaba en mi cuenta. Yo no sé qué es lo que estaba en la cuenta de usted. That is what was in my account. I don't know what was in yours. Pero esa sangre fue como un borrador que empezó a borrar toda la lista, todo, todo, todo y quedó en blanco. Él no ha hecho nada ahora. That blood was like an eraser. It started erasing everything. ¿Cómo es posible eso? How is it possible? Eso es solamente a través de la sangre del Cordero. Alabado sea Only Dios. through the blood of our Lord Jesus Es Christ. solamente a the través de la Lamb of sangre. God. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones The Lord says, I am the one who erases your transgressions. por amor de mí mismo. Because of the love for my own. Y dice, y nunca más me acordaré, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Qué le parece? And will not remember thy Señor, sins. pero yo era un borracho. No me acuerdo de eso, mijo. But Lord, I No was aparece an nada alcoholic. aquí. I don't remember Señor, that. pero yo era un mentiroso. No But I was aparece a nada liar, aquí. Father. El I don't expediente remember está this. limpio. Tu It is expediente clean. está en blanco. Your account Gracias is a la clean. sangre preciosa de Thanks to the Jesucristo. blood of our Lord Jesus Christ. Esa preciosa sangre nos justifica That precious blood justifies us delante de Dios el Padre.
before God our Por eso Father. Romanos capítulo 5, versículo 9, ayúdame con ese versículo. Mira lo que dice Romanos 5, 9. That is why in Romans chapter 5 verse 9, look what it Pues says. mucho más, Much more than estando ya justificados being now justified en su sangre. by his blood. Lo que hace la sangre es que te justifica. What the blood does, it justifies Estás you. cubierto de la sangre de Jesús. You are covered with the blood of Christ Y tu Jesus. expediente está limpio. And your account is clean. No porque tú o yo no lo merezcamos, Not because you and I deserve sino it, porque alguien sin mancha y sin contaminación cubrió tus pecados y cubrió mis pecados. Alabado sea Dios. praise be to God. Por él seremos salvos de la ira. For because of him we will be saved from the wrath. La ira de Dios, está hablando de la ira de Dios, la ira que viene al mundo. The wrath of God is what's coming from God. Ayer salimos por ahí a Chicago, fuimos a dar una vuelta. I have a friend in Chicago we went to visit. Y ya cuando salimos en la noche, When we went out at night, es terrible lo que pasa ahí. the kingdom of, Concluimos prácticamente que ahí es casi un Sodoma y Gomorra ahí. it was like Sodom and Gomorrah ¿Usted there. cree que Dios no va a hacer nada por todo eso que está pasando ahí? You think the Lord is not going to do anything? La ira de Dios pronto se va a derramar. The wrath of God is almost going to come. Esa ciudad está perdida, hermanos. That city is lost, Cuando brothers. salimos de un evento ahí íbamos para regresarnos y vimos tanta cosa ahí tan fea que se ve ahí. When we came from that event, we saw so many bad things. Yo dije, parece Sodoma aquí todo este lugar. This place looks like Sodom. Pero mire lo que dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. But look what Romans 5:9 says, much more than being now justified Por by él his blood, seremos salvos de la ira. we shall be saved Se acerca la ira de Dios. from wrath through him. Pero aquellos que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesús, For us that have been justified through the blood of Jesus, no tendremos por qué pasar por los juicios que vienen a esta tierra. we will not have to go through the judgments that come to Porque this la earth. sangre de Cristo nos libra de la ira de Dios. Because the blood frees us from the wrath of Esa ira God. no es para los justos. God's wrath is not for the Esa ira es for the para los just. injustos. It is for the unjust. Para aquellos que rechazaron la gracia, el amor y la misericordia de Dios. It is for those who rejected God's grace and mercy and love. El cuarto beneficio The fourth benefit que la sangre de Cristo hace en nuestra vida that the blood of Christ Jesus does in our lives es que nos da acceso a la presencia de Dios. gives us direct access to the presence of God. Hermanos, si usted quiere, cuando usted quiera, usted puede orar aquí en su casa, donde usted quiera, usted puede entrar a la presencia de Dios. Brothers, wherever you want to pray here or at your house, you can always go into the presence of Usted God. se hinca ahí en la sala de su casa, en su recámara, aquí donde usted quiera, y usted tiene acceso a la presencia de Dios. If you get on your knees in your room or in your living room or here, you have access to Pero God. déjeme decirle que eso nunca fue así. But let me tell you, it wasn't always that way. Eso no siempre fue así. It wasn't always that way. Porque en el Antiguo Testamento, Because in the Old Testament, el sumo sacerdote, the high priest, había un lugar llamado el tabernáculo. there was a place called the tabernacle. Y ese lugar estaba dividido en tres partes. And that place was divided into three parts. Estaba el atrio, el lugar santo y por último estaba el lugar santísimo. There was the highest holy place. Estaba el lugar donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios. There was the Ark of the Covenant where God's presence manifested Y no itself. cualquier persona podía entrar hasta el lugar santísimo. And not any person could go to the highest place. Solamente el sumo sacerdote, habían sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año And only the highest priest could go in once a year. y rodear sangre en ese lugar, sangre de un cordero, And would sacrifice and throw blood of a lamb para redimir los pecados del pueblo de Israel. to redeem the sins of Israel. Ese hombre primeramente tenía que limpiar sus propios pecados para poder entrar al lugar santísimo, He first has to cleanse his own sins in order to be able to go to the most high para place. después expiar los pecados de todo el pueblo. And then present the sins of the entire city. Y solamente una vez al año podía entrar. And only once a year he could go in. Nadie tenía acceso como el día de hoy a la presencia de Dios. Nobody had access the way we do now. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario But when Jesus died on that cross of y Él Calvary, derramó su preciosa sangre, and he shed his precious blood, el Señor dijo, consumado es. and he said, La "Consumed humanidad ha is." sido redimida.
He has sanctified El precio ha sido pagado. us. The price has been Y la Biblia paid. dice que en ese momento, And the Bible says that at that allá en el moment, templo, in that temple, cuando Cristo murió y derramó su sangre, when Christ died and en ese shed his momento blood, las cortinas del templo se rasgaron. the curtains of the tabernacle opened. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nobody could go in into Si the alguien highest se place. atrevía, ahí caía muerto. If somebody would, they would die. Nadie podía instantly. entrar a ese lugar, caía muerto. Nobody could go in. They Primero would fall el sumo immediately. sacerdote una sola vez tenía que limpiarse y expiar sus propios pecados para poder entrar ahí. They had to cleanse themselves in order to be able to go Pero in cuando there. Cristo murió en la cruz del Calvario But when Christ died on that cross of y él dijo, Calvary, consumado es. and he said, consumed, En he ese is. momento dice que esas cortinas, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, In that place, the veils, se rompieron y no fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. they opened up from the top to the bottom. Indicando que Dios mismo estaba abriendo el camino para que pudiéramos tener acceso ahora al lugar And the santísimo. Lord was opening the path so we can have access to the most high A place. través de la preciosa sangre de Jesús. Through the precious blood A of the través de Lord la Jesus preciosa Christ. sangre de Jesús. Through the precious blood of Por eso Jesus. Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice lo siguiente. That is why in Hebrews Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo we have entrance into the highest place por medio de la sangre de Jesús. through the blood of Jesus. Hermanos, ahora gracias al Señor, para nosotros es tan fácil doblar nuestras rodillas y entrar a la presencia de Dios. That is why we can easily get on our knees and go into the presence of Pero God. no siempre fue así. But it wasn't always that way. Esto solamente fue gracias al poder de la sangre de Jesús. It was only thanks to the precious blood of our Lord Así es que Jesus. aprovechemos esa libertad que el Señor nos ha dado So let's take advantage of that freedom that the Lord has given. para poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. So we can have communion with our Father. Ahora usted tiene comunión con su Padre Now you have communion with your Father 24/7, 24/7. los 365 días del año. 365 days Usted in y a yo year. podemos entrar al trono de la gracia. You and I can go into the throne Usted y of yo grace. podemos entrar al lugar de su presencia. You and I can go into the place Gracias of a la His sangre presence. preciosa de nuestro Señor Thanks to the Jesucristo. precious blood of our Lord Gracias a Jesus la sangre Christ. preciosa de nuestro Señor Thanks Jesucristo. to our Lord. El quinto beneficio es que la sangre de Cristo nos santifica. Diga conmigo, nos santifica. The fifth benefit is that the blood of Christ sanctifies us. Hermanos, no solamente nos rescató, Not only did He rescue no us, solamente nos limpió, not only did He cleanse us, ahora tenemos acceso también al lugar de su presencia. now we also have access to His presence. Hemos sido justificados, We have been justified. pero el Señor quiere que usted y yo ahora vivamos una vida diferente. Now He wants us to live a different life. Y eso se llama santidad. And that is called holiness. Y algo que hace la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo nos santifica. And one thing that the blood of Christ does is Usted He y yo no sanctifies podemos us. santificarnos solos. You and I cannot sanctify ourselves. Necesitamos una sangre. Y no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo. We need the blood, and not any blood, but Para the que blood podamos of ser Christ, santificados. in order for us to be sanctified. Alabado sea Dios. Praise be to God. Y la palabra santificar significa separar, significa poner aparte And the word sanctify means to para un separate, propósito especial. to something apart for a El special Señor nos use. redimió, nos rescató y nos puso aparte ahora He redeemed us, rescued us, para and un set us apart propósito especial. for a special purpose. Ya no tenemos que volver atrás o querer andar atrás donde estábamos antes. We do not have to go where we were before. Fuimos redimidos, fuimos sacados a otro lugar We were redeemed and set apart to another place. para que ahora caminemos en luz, en santidad, en pureza para Dios. So we can walk in light and righteousness. No for podemos God. querer seguir viviendo como vivíamos antes. We cannot want to live the way we lived before. El Señor nos ha santificado. Eso es lo que la sangre de Cristo hace. Él nos santifica. The Lord has sanctified us. That La is what sangre His de blood Cristo does. nos aparta de todas las ideologías de este mundo. The blood of Christ takes away and aparts us from ideologies Usted of y this yo world. podemos ver todo el mundo, cómo ellos creen, cómo ellos piensan, todo lo que ellos hacen. Y ahora nosotros nos asustamos. Now if you see what the world does and believes, now we get
scared from it. Antes nosotros lo hacíamos y lo practicábamos también. When we used to do it as well. Sin embargo, ahora que el Señor nos ha limpiado nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, ahora lo vemos algo como decir, mira cómo vive la gente que está sin Dios. And now that the Lord has cleansed us, now we see and get surprised how they live their lives. Porque el Señor nos ha santificado. Because the Lord has sanctified us. El Señor nos ayuda a vivir una vida apartada para Dios, una vida agradable para Dios. The Lord help us live a life pleasing to God. Usted tiene que aquí aplicar el poder de la sangre sobre su vida You have to apply the blood of Christ over your para que lo life. pueda ayudar a caminar en santidad y en pureza. So he can help you walk in purity. Por eso Hebreos capítulo 13 versículo 12 dice lo siguiente: Because Hebrews chapter 13 verse 12 says the following. por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with Es his la own sangre de blood. Jesús la que nos santifica. It is the blood of Christ that sanctifies us. Es la sangre de Jesús la única que nos va a ayudar a caminar en pureza y en rectitud. It is only the blood of Christ that will help us walk in Por eso righteousness. Jesús nos aconseja y nos dice en su palabra That is why Jesus tells us in his word que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. for us not to love the world nor the things that are Porque in si the alguno world. ama al mundo, el amor del Padre no está en él. For if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. No puedes querer caminar en el mundo, en la oscuridad, y querer pretender que estás en la luz. You cannot walk in the world in darkness and pretend that you're in the light. Tienes que entender que si tú fuiste redimido, fuiste sacado ahora con un propósito, tu vida ya nunca más va a volver a ser de igual. You have to believe that if you have been redeemed, you have been taken to another place, and your life will never Tu be the vida ahora es same. una vida diferente, una vida con propósito. Your life is different, a life with a purpose. Ahora vivimos para agradar a Dios. Now we live to please God. Tal vez el mundo no se va a agradar de nosotros, Maybe the world might not be pleased with us. pero a nosotros lo único que nos debe de importar es que sea Dios el que se agrade de nosotros. But we should only care Es if que God sea is Dios el pleased que se with agrade de us. nuestra vida. If God is pleased with our lives. El sexto beneficio, hermano, estoy terminando, es que la sangre de Cristo nos libera. Diga conmigo, nos libera. The sixth benefit is that the blood of Christ sets us free. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. Hay mucha gente que está en el camino de Dios There's a lot of people that are in the y ya path tiene of años God, caminando en el camino de Dios. and they have time Pero walking in aunque the usted path no of me lo God. crea, And if you don't believe it, no son libres. they are not free. Están cautivos. They are captive. Son salvos, Are they saved? pero están cautivos. But they are captive. Y la sangre de Cristo te puede liberar. And the blood of Christ can set you free. Hay personas que ya están en el camino de Dios, There are people that are already in the path of God, pero todavía hay pecados que no pueden dejar. but there are still sins they cannot let go. Todavía hay adicciones que no han podido dejar. There are still addictions that they cannot let go of. Todavía hay cadenas que no han podido romper en sus vidas. There are still chains that they have not been able to break in their Y es lives. por eso que no representan ningún peligro para el reino de las tinieblas. That is why they don't represent any danger to the kingdom of darkness. Porque aunque ya están en el camino de Dios, Because even though they're in the path with God, todavía siguen practicando cosas que no le agradan a Dios. they keep practicing things that do not please Y God. ellos quieren ser libres, And they want to be free, pero necesitan sincerarse delante de Dios. but they need to come and humble themselves Y before lo único que God. te puede liberar es la sangre de Jesús. And the only thing that can make you free is Es the el blood poder of de la Christ. sangre de Jesús. It is the power of the blood of Christ. Alabado sea Dios. Praise be to El God. Señor nos libera de toda cautividad. The Lord leaves us El and Señor sets us limpia free. nuestra conciencia de toda culpabilidad. He sets us free from all Y si shame. tú deseas, tú puedes ser libre en espíritu, alma y cuerpo. And if you want to be free in spirit, Y soul, ya no and tenemos por qué body, vivir más en opresión. we no longer have to live in Ya no tenemos oppression. por qué tener ningún tipo de atadura del diablo. We do not have to have any bondage of Porque the el Señor devil. nos ha hecho libres a través de su sangre. Because the Lord has set us free through his blood. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente. That is why Galatians chapter 5 verse 1 says the following. Manténgase firmes Stand fast, en la libertad con que Cristo los hizo libres. therefore in the Y liberty no estén otra vez, diga conmigo otra vez, wherewith Christ had made us free, and be sujetos al not yugo de la esclavitud. entangled again with the yoke of bondage. Hay gente que es salva, que fue redimida, There is people who were saved and redeemed, pero tiene un yugo de esclavitud. but they have yoke of No es bondage. libre. They are not free. Y Jesús quiere liberarte. And Jesus wants to Y set la you sangre free. de Cristo puede liberarte. And the blood of Christ can set you Pero free. tú necesitas estar dispuesto a renunciar But you must be willing to let go a ese pecado
of that sin o a esa adicción. or that addiction. Hay adicciones, There are addictions, pueden ser sexuales, could be sexual, pueden ser de droga, could be drugs, pueden ser tantas adicciones it could be so many things que todavía muchos creyentes siguen practicando that many believers still y practice, no son libres. and they are not free. Dile al que está a tu lado, Tell the one next to you, no vuelvas al mundo, don't turn to the world, no vuelvas a la esclavitud, don't go back to mantente slavery. libre. Maintain yourself Si free. la sangre de Cristo te hizo libre, If the blood no of vuelvas Christ al sets you pecado otra free, vez. do not No sin vuelvas again. al pecado otra vez. Do not sin again. Y para terminar, el séptimo beneficio, mira todos los beneficios And to- que tiene la sangre de Jesús sobre tu vida. And to finish, the seventh benefit Es que la sangre de Cristo is that the blood of Christ nos da victoria. gives us victory. Diga conmigo, me da victoria. Gives us victory. Me da victoria Gives us victory sobre el reino de las tinieblas. over the kingdom of darkness. Y eso me gusta. And that is what Y I eso like. me gusta. And that is what I La like. sangre de Cristo tiene poder. The blood of La Christ sangre has de power. Cristo tiene poder. The blood of La Christ sangre has de Cristo power. tiene poder. The blood of La Christ sangre has de Cristo power. tiene The poder. blood of La Christ sangre de has Cristo power. tiene The poder. blood of La Christ sangre has de power. Cristo tiene The poder. blood of Los Christ has demonios le power. temen a la sangre. The Los demonios le demons tienen fear the temor a la blood. sangre del The Cordero. demons fear the blood La of the sangre de Lamb. Cristo tiene poder. The blood of Christ Aleluya. has power. Alabado sea Hallelujah. Dios. Hallelujah. Alabado Praise sea the Dios. Lord. Hay poder Praise en la be sangre to de the Lord. Jesús There is power para in the romper blood of cadenas, Jesus para romper todo yugo. to break every yoke. Santo es su nombre. Praise be to the Lord. A través de la sangre del Cordero, Through the blood of the Lamb, usted y yo tenemos victoria sobre el diablo y sus demonios. you and I have victory over the devil. Por eso Apocalipsis 12:11, el último versículo, That is why in Revelations dice lo 12:11 siguiente: it y says, ellos, hablando de ustedes y de mí, y ellos, los creyentes, and they, the believers, le han vencido. overcome him. ¿Sabe a quién hemos vencido? Who have we Está hablando overcome? del diablo y sus demonios. Speaking of the devil and the ¿Y demon. cómo le vencimos? How did we overcome them? Por medio de la sangre del Cordero. By the blood of the Por Lamb. medio de la sangre del Cordero. By the blood of the Y de la Lamb. palabra del testimonio de ellos. And by the word of their Y testimony. menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fueron personas que decidieron caminar en luz. Fueron personas que renunciaron a su antigua vida. Fueron personas que decidieron caminar una vida en santidad, una vida diferente para They el were Señor. people who were walking in the light. Tal vez la gente se burlaba de ellos. There were people probably laughing at Ahí va them. el cura, ahí va el sacerdote, There goes the priest. ahí va el que se cree muy santo. There goes the one ahí that va la thinks he's all monjita. holy. There goes the nun. Sí, menosprecios. Yes. Hay veces que tenemos que ser menospreciados Sometimes people are going to look at us down por ser diferentes, for being different. por ser diferentes. For being different. Pero yo no sé usted, But I don't know you. pero tenemos que estar dispuestos a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. But we must be able to go through this until Tenemos que death. tomar una decisión. We have to make a decision. O caminas en oscuridad Either you walk in darkness o caminas en luz. or you walk in the Pero light. no puedes andar en los dos lados. But you cannot be in both sides. No podemos andar en los dos lados. But you cannot be in both Si tú sides. quieres victoria sobre el reino de las tinieblas, If you want victory over the kingdom tú of tienes que estar darkness, dispuesto a caminar en luz. you must be willing to walk in light. Y ellos le han vencido al diablo y a sus demonios por medio de la sangre del Cordero. And they have overcome the kingdom of darkness through the blood of the Lamb. Hermanos, usted y yo tenemos poder sobre el diablo y el reino de las tinieblas. Brothers, we have power over the kingdom of Solamente si darkness. mencionamos con fe, Only if we believe it with la faith. sangre de Cristo tiene poder. The blood of La Christ sangre has de power. Cristo tiene poder. The blood of Christ has power. Le voy a decir esto para terminar, no tenía pensado decirlo. I'm going to say this to finish. I wasn't thinking about saying Una vez this. estaba dormido en mi casa. One time I was sleeping in my home. Me quedé estudiando hasta tarde. I was studying very late. Y me dijo mi hija, estaba muy pequeña, ya han pasado varios años de esto. And my daughter was very small. Me dijo, papá, She said, Dad, ¿puedo dormirme con mamá esta noche? can I sleep with my mom this night? Y le dije, sí, está bien, yo me voy a quedar a estudiar en tu cuarto y aquí me voy a dormir en tu cama. And I said, that's fine. I'm going to just study in your room. I'm going to stay here in your bed. Esa noche me quedé orando y leyendo la palabra de Dios muy tarde, hasta la madrugada.
That night, I stayed reading the Bible and studying until the very morning. Después de las 2 de la mañana, 2:30 por ahí, me acosté a dormir And then at 2:30, that's when I went to sleep, y tuve un sueño, and I had a dream. pero no fue un sueño normal. It wasn't just a dream. Recibí un ataque a través de un sueño. I received an attack through my dream. Y vi una mujer que en un momento vino y quiso bailar como de una forma como sensual en mi sueño. There was a woman that wanted to come towards me in a sensual way, Y es como si me quería seducir en el sueño. and she wanted to Era, seduce me. era una mujer muy hermosa It was a very beautiful y woman vestida de una forma muy sensual. and dressed in a very sensual Pero yo sabía way. que fue un ataque de brujería. And I knew that was an attack of witchcraft. Ella vestía toda de negro. She was all dressed in black. Y cuando yo la vi, que vino muy cerca de mí, And when I saw that she was coming very close to me, yo pude sentir por el espíritu, porque el espíritu está despierto. Tu cuerpo duerme, pero el espíritu está despierto. I could feel through the spirit, even though you sleep, your spirit is awake. Que era un demonio que había sido enviado. It was the demon that had sent her. Entonces, en ese momento, cuando se acercó a mí, y es como si quería besarme, At that moment, as she got close to me, it was like it wanted to kiss me. en ese momento yo dije, me cubro con la sangre de Jesucristo. At that moment, I said, I cover myself with the blood Me of cubro Jesus con la Christ. sangre de Jesucristo. I cover myself with the blood of Jesus Christ. En ese momento, esa mujer tan hermosa que parecía ser una mujer hermosa, At that moment, that woman that seemed like a beautiful le woman, salieron unos colmillos por todos lados y su boca se hizo grande, llena de colmillos. 2 fangs came out of the mouth, and her mouth became very Y en big. ese momento es como si explotó y se volvieron como puros pájaros negros. And at that moment, she exploded and turned into black Y birds. todos esos vampiros eran como vampiros o pájaros negros, querían venir a atacarme. They were like vampires that wanted to come and attack me. En ese momento yo quería despertar y yo decía, la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Y en ese momento cuando querían venir a atacarme se devolvían hacia atrás. And at that moment, I say, the blood of Christ covers me. En ese momento me despierto At that moment, I wake up, y una voz en mi mente me dice, voltea hacia el lado izquierdo, mira el reloj. and one voice tells you, Cuando volteé a ver el reloj eran Look las at the 3 de la clock. mañana exacto, 3 de la mañana. one voice told me to look at the clock. It was 3 o'clock in the morning. Esa es la hora que a los brujos les gusta mucho hacer brujería. And at that moment, that's the time where the witchcraft. En ese momento yo no sabía, pero después investigándolo me di cuenta que había sido un ataque enviado. At that moment, I didn't know, but then later I knew it was an attack that was sent. En ese momento yo me levanté y empecé a orar en lenguas y me fui al cuarto. Le dije, mija, ayúdame a orar. Vino un ataque. At that moment, I woke up and started talking in tongues and went to wake up my daughter to pray with Y me. eso se podía sentir adentro. La atmósfera se podía sentir cómo vinieron a atacarnos. And we could feel the atmosphere. Pero a lo que voy después de esto se fue cuando empezamos a nombrar la sangre. A lo que voy es esto. Until I started naming the blood of Christ, it Que hay left. poder en la sangre, hermanos. Because there is power in the blood Cuando of venga Christ. un ataque demoníaco sobre tu vida, When a demonic attack solamente comes to your menciona la life, sangre. just cover yourself Solamente in the blood. menciona la sangre de Cristo. Only the blood of Christ. Y los demonios can le tienen horror overcome. a la sangre de Jesucristo. And the Porque esa demons are sangre los horrified with derrotó the blood a of los Christ. principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre todos ellos. Hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ayúdame, Jorge, con ese canto. Ayúdame, por favor. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo no sé cuántos lo creen, hermanos, pero hay poder en la sangre de Jesús. Ahí como estamos de pie, vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos, vamos a adorar a nuestro Padre. Vamos, súbele ese canto, por favor. Súbele, Jorge. Vamos.